Colombia por su tecnología y metodología. Tendrás la educación que tú querías. El UPOL ya está aquí, es para ti, está para mí. Sí, te acerca la universidad para que vayas más allá. El UPOL ya está aquí, es para ti, está para mí. Sí, para que puedas progresar y así llegar más lejos. Ok. Buenas tardes. Estamos haciendo en este momento la transmisión en vivo de la sesión que se tiene de higiene y seguridad, de seguridad e higiene industrial. Vamos a dar pues la clase que se tiene preparada para el día de hoy. Vamos a ver algunas indicaciones y al final vamos a dar algunas instrucciones y aclarar dudas acerca de las actividades que ustedes tienen como entregable. Perfecto, no sé si tengan alguna duda hasta acá. No, señora, ninguna. Ok, entonces me voy a permitir compartir pantalla con ustedes. ¿Me confirman si están viendo la pantalla? Listo, entonces, pues entonces vamos a iniciar con lo que se tiene programado para el día de hoy, teniendo presente lo que es la higiene, la pantalla completa. Ahí,
ingresa nuevo a un área en específico o a la empresa. Las reinducciones cuando se tiene una nueva máquina, un nuevo, o si va a cambiar pues de oficio, una reinducción para ese oficio. Y las capacitaciones acerca de los diferentes programas que se tienen dentro de la higiene y la seguridad industrial para proteger esa vida. Entonces, del por qué deben utilizar un elemento de protección personal. ¿Para qué les va a servir el que ellos tengan presente y el que ellos siempre utilicen ese elemento de protección personal? Entonces, eso es muy importante siempre estarlo con las capacitaciones, con las inducciones y con las reinducciones, y el poder dar el elemento de protección personal que sea el más adecuado y que esté siempre pendiente de proteger esa vida y ese bienestar del trabajador. Otra de las cosas que nosotros hacemos dentro de la higiene y la seguridad industrial es mirar los ATEL. Los ATEL son los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. ¿Por qué es tan importante? Aquí nosotros o la empresa como tal siempre va a tener pérdidas económicas y sociales. Entonces, para poder prevenir y para poder no tener esas pérdidas económicas y sociales, nosotros debemos tener presente qué acciones de mejora hay, qué acciones preventivas hay para poder mitigar, para poder prevenir estos accidentes de trabajo y esas enfermedades laborales. Si hay accidentes de trabajo, porque muchas veces por la misma organización, por el mismo sector económico de esa empresa, hay accidentes de trabajo que no se pueden evitar. Si bien no se pueden evitar, sí se puede mitigar el daño que ese accidente de trabajo me puede ocasionar. ¿Sí? Entonces aquí es muy importante también estar haciendo esas inspecciones a los puestos de trabajo, si están utilizando los elementos de protección personal necesarias para poder tener y para poder hacer protección a la vida. Aquí lo estamos viendo por separado, pero esto se une y esto es un todo, porque si nosotros protegemos la vida, damos un adecuado elemento de protección personal, asimismo vamos a evitar y vamos a mitigar esos accidentes de trabajo, esas enfermedades laborales, previniendo así o soportando así que esas pérdidas económicas y sociales para la organización sean muchos menores. Y también tenemos nosotros que identificar los peligros. ¿Cómo creen ustedes que podemos nosotros identificar los peligros? No sé si ustedes hayan escuchado hablar de las matrices. No, señora. ¿No han escuchado hablar de las matrices? Entonces, tenemos matrices para poder mirar, para poder hacer una identificación de peligros. Está la matriz, la GTC 45, donde nos hablan a nosotros de identificar esos trabajadores, cuántos trabajadores hay en esa área de trabajo en específico, cuántas son las horas de exposición y cuánto tiempo de exposición tienen, y de ahí ya se va a mirar y se va a saber o sea, cuánto es esa exposición y cuánto es ese peligro para poderlo nosotros identificar y poderlo nosotros priorizar. Entonces, es importante que nosotros hagamos la identificación de peligros, pero la identificación de peligros también nosotros la tenemos que mirar con qué está haciendo los trabajadores o qué es lo que me puede a mí causar. Es decir, ese trabajador a que si tiene un peligro físico, si tiene un peligro biomecánico, si tiene un peligro psicosocial, si tiene un peligro mecánico, si tiene un peligro locativo, es decir, el físico es porque está expuesto a ruido, está que la iluminación no sea la más adecuada, que tenga baja iluminación,
un factor mecánico, un peligro mecánico son las herramientas con las que trabaja ese trabajador. ¿Es una herramienta mecánica o es una herramienta manual? Si es una herramienta mecánica, si esa máquina, por ejemplo, todo su, tiene toda su hoja de vida, está realmente con el mantenimiento que se le debe hacer. Si es nueva esa máquina, a esa máquina se tiene la protección que debe tener o no tiene la protección. Esas herramientas manuales, si están en buen estado, si no están en buen estado, si el trabajador las está utilizando correctamente o no las está utilizando correctamente. Esos peligros biomecánicos o ergonómicos, según los autores, hay unos autores que no lo denominan biomecánico, otros no lo denominan ergonómicos. Si tiene un adecuado puesto de trabajo, si tiene una postura, si el puesto de trabajo es el adecuado, si lo está utilizando, es decir, si tiene esa silla ergonómica, se está sentando bien o a pesar de que es la silla ergonómica, el trabajador mantiene utilizando una postura erguida, no se sienta derecho, sino por el contrario de los que se espamarra en la silla y la espalda no le queda recta. Entonces, de acuerdo a todo eso, lo que nosotros debemos mirar, identificar qué es lo que hay cuando vayamos a hacer esa matriz de peligro. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No, señora. Ok, entonces vamos a ir con algo de normatividad. Debemos tener presente que todo lo que nosotros vayamos a hacer en seguridad y salud en el trabajo siempre va a ir reglamentado por una ley, por un decreto, por una resolución. Y es así como la OIT, que es el organismo o el ente gubernamental más importante para seguridad y salud en el trabajo, porque es la Organización Internacional del Trabajo, en el 2003 nos señala o sacó como un eslogan que es seguridad social para todos. ¿Qué es lo que ellos quieren? Tener que el trabajador no solamente esté con todo lo que se le da de seguridad y salud en el trabajo, está afiliado a la ARL, se le dan los elementos de protección personal, se le dan las capacitaciones, se le dan las inducciones, se le dan las reinducciones y listo, hasta ahí ya quedó. No. También ellos promueven de que la seguridad social, de que ellos estén en una EPS, de que esa EPS, de que esa accesibilidad a salud que ellos tienen sea equitativa, sea igualitaria, que puedan tener y que puedan tener todo a su alcance para poder prevenir esas enfermedades que ellos pueden estar sufriendo, que ellos pueden llegar a sufrir. La normatividad siempre va a haber una normatividad internacional y una nacional. Entonces, en España, España es un país pionero en sacar o en reglamentar toda la parte de la higiene y de la seguridad industrial. Y es por ello que ellos hacia 1972 sacan o regulan la ley 19.587, que es la ley que nos habla de la higiene y la seguridad industrial. Obviamente desde este año hasta acá ha presentado diferentes modificaciones, sin embargo, hasta el momento no ha sido derogada, pero sí ha presentado modificaciones en algunos de sus artículos y en algunos de sus apartados. Sin embargo, lo más importante que tiene esta ley española, que también pues es importante conocerla porque nunca sabemos hacia dónde vayamos a llegar nosotros hacia nuestra vida profesional. Con esta ley española se busca regular los siniestros laborales que se puedan presentar por orden de la labor ejecutada por ese trabajador, las reparaciones y los daños que se puedan ver, como ya nombrábamos anteriormente, por las pérdidas económicas y sociales que tiene una empresa. Entonces, hay que reparar esos daños. Hay daños físicos, hay daños materiales, hay daños sociales y pues que de una u otra forma nos toca empezar a reglamentar y promover todo lo que es la recalificación y la recolocación. Es decir,
Un trabajador cuando sufre un accidente de trabajo o cuando sufre una enfermedad laboral, muchas veces tiene una incapacidad a lo que nosotros le denominamos un ausentismo laboral. Después de ese ausentismo, muchos trabajadores no pueden seguir desarrollando su trabajo o su tarea como lo venían desarrollando por algunas restricciones médicas que tienen. Aquí es donde se viene toda la parte de la reubicación o la recolocación laboral, como le llaman los españoles. Es una reubicación laboral, una reubicación de puesto de trabajo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo vamos y cómo vamos a garantizar que ese trabajador siga cumpliendo con sus labores, pero previniendo que le pueda llegar a suceder algo? Nos vamos ya a nuestras leyes, a Colombia. Colombia en 1979 saca una de las primeras leyes, que es una ley muy general acerca de la accesibilidad hacia salud, pero en su capítulo 3 ella nos habla acerca de la salud ocupacional y en uno de sus artículos reglamenta la higiene y la seguridad industrial. Sin embargo, esta ley, como pasa en España, esta ley aún no ha sido derogada, pero tiene modificaciones. En el caso de Colombia, esta ley, el reglamento de higiene y seguridad industrial, se modificó con la resolución 0916 de 2017. En esta resolución, me voy a permitir abrirla, esta resolución nos muestra absolutamente todo lo que son los factores de riesgo y todo lo que nosotros debemos también tener presente y evaluar. Entonces, aquí está la resolución por la cual pues se modifican este reglamento de higiene y seguridad industrial, como les venía mencionando, que es lo que nos dio la ley novena de 1979. Y aquí en todo el reglamento nos hablan de la clasificación de los factores de riesgo, que era lo que yo les venía diciendo. Para nosotros poder hacer esa matriz de peligro, nosotros debemos empezar a clasificar los riesgos. Son biomecánicos, físicos, biológicos, químicos, de seguridad. Entonces aquí ellos llaman condiciones de seguridad. Están los mecánicos, están los locativos. Los locativos tienen que ver con todo lo que es el orden y la limpieza, es decir, si las cosas están amontonadas o tienen un orden o una limpieza, precisamente es el lugar de trabajo, si los cables no están regados por todos sitios, sino que efectivamente esos cables están recogidos, están arrinconados, están de pronto tapados con alguna cinta que no va a permitir que haya algún accidente o alguna enfermedad laboral por eso, porque si se llega a tocar un cable, por ejemplo, pueden llegar a tener algún accidente y ese accidente me puede dejar secuelas que se puede convertir en una enfermedad. Y están los riesgos psicosociales, que es lo que se habla aparte, pues, de los riesgos psicosociales desde 1984 se viene hablando, que lo promueve la OMS, pero aquí en Colombia no es sino hasta el 2008 con la resolución 2646 que se establecen y que se reglamenta todo lo que se debe hacer para los riesgos psicosociales, que son los más nuevos, y es por eso que en el 2014, con la nueva tabla de enfermedades laborales, ellos realizan y ellos hacen una modificación a esa tabla y incluyen los riesgos psicosociales dentro de las enfermedades laborales que pueden estar presentes. Aquí nos hablan los fenómenos naturales, es algo que nosotros no podemos dejar atrás. Los fenómenos naturales siempre van a estar presentes, unos más que otros según la región del país donde nosotros estemos, por eso es tan importante que nosotros siempre los tengamos presentes. Aquí nos hablan pues de todos los recursos que nosotros debemos tener, los diferentes subprogramas que debe tener todo lo de higiene y seguridad industrial. Entonces, esta ley igual queda aquí, esta resolución, para que ustedes la puedan leer, para que ustedes la puedan determinar y la puedan tener presente en alguna pues de todo lo que ustedes vayan a necesitar a lo largo de la especialización. Tenemos también la resolución 1401 del 2007,
que es por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Y aquí es muy importante porque fuera de que se reglamenta, nosotros como seguridad y salud en el trabajo estamos obligados a reportar esos accidentes de trabajo. Esos accidentes de trabajo, el FURAT, que es el Fondo Único de Trabajo, tiene ya unas hojas específicas, tiene un formato específico para poder hacer la investigación de ese accidente de trabajo. Y como ya tenemos una resolución que es la que nos reglamenta esta investigación, nosotros tenemos que utilizar ese formato y tenemos que avisar a la ARL ese accidente de trabajo, y ese accidente de trabajo se debe avisar máximo con 2 días hábiles. O sea, si el accidente, por ejemplo, sucedió el sábado, a más tardar el martes en horas de la mañana se debe avisar. ¿Por qué? Porque el domingo no se cuenta como día hábil. Entonces, el lunes es un día hábil, el martes es otro día hábil, pero del martes no podría pasar de yo poder avisar y de yo poder notificar de qué accidente fue el que sucedió y empezar a hacer la respectiva investigación de ese accidente para poder tomar las mejoras, para poder hacer toda la parte de prevención que nosotros debemos hacer y tomar las medidas correctivas más apropiadas que debemos tomar. Tenemos el decreto 1072 del 2015, que es el decreto único reglamentario del sector del trabajo, por donde cual se reglamenta todo lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo. Está la resolución 2013 de 1986, por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los comités de medicina e higiene. Un momentico, que creo que no estoy grabando aquí la sesión. Pensé que ya la tenía, que la estaba grabando. Vamos a grabar. Listo. Ay, no, esta no es. Qué pena con ustedes. Entonces, venimos acá con la resolución 2013 de 1986. Se reglamenta y esto pues hace parte del funcionamiento de los comités de medicina, de higiene y seguridad industrial en los lugares de trabajo, pues lo cual es muy importante también tener presente. Igual dentro de la higiene y la seguridad industrial, nosotros debemos tener en cuenta unas buenas o unas adecuadas prácticas para poder evitar estos accidentes de trabajo. Estas buenas prácticas nos tienen 3 cosas o nos vamos hacia 3 fragmentos muy importantes, que es la experiencia, los procedimientos y los resultados. Cuando hablamos de la experiencia, hablamos de guías y de protocolos que se han sacado, que nos ha dado la evidencia científica acerca de cuáles son esos procedimientos más adecuados y que se ajusten a las necesidades de la organización para nosotros poder obtener unos resultados confiables, unos resultados efectivos, unos resultados válidos, para así poder evitar los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. Por eso es tan importante nosotros poder tener estas buenas prácticas que se tienen, que igual están reglamentadas y se deben cumplir con estas 3 cosas: experiencia, procedimientos y resultados, para así nosotros poder evitar esos accidentes de trabajo y esas enfermedades laborales. Sin embargo, para estas buenas prácticas nosotros debemos tener en cuenta unos factores, y estos factores es lo que está dentro de los factores o lo que se le denomina el diagrama de Pestel. El diagrama de Pestel es el que nos habla de los factores políticos, económicos, sociales o socioculturales, tecnológicos, ecológicos y legales.
Dentro de esa parte política, esto pues está en inglés porque es en Estados Unidos donde se desarrolló este diagrama. Entonces está toda la parte gubernamental, se tiene que ver en cuenta la corrupción siempre y pues desde allá no lo mencionan. ¿Cómo está esa organización gubernamental en nuestra empresa, en nuestra organización o a nivel país? ¿Cómo está esa organización gubernamental? ¿Cómo son esas restricciones políticas que se tienen? Por ejemplo, en una organización tenemos ese desorden o tenemos restricciones políticas o no tenemos restricciones políticas, a nosotros nos están de pronto obligando políticamente, usted tiene que portarse así, tiene que tener esto presente, y quitarnos a nosotros como esa voz, ese voto y quitarnos a nosotros cómo está organizado políticamente el país o nuestra organización. Tenemos toda la parte económica. Entonces, dentro de la parte económica, nosotros debemos mirar esas tasas de desempleo. ¿Cómo están esas tasas de desempleo? ¿Cómo está el país en esas tasas de desempleo? ¿O cómo está mi organización, mi empresa con esas tasas de desempleo? ¿Cómo está el Producto Interno Bruto? ¿Cómo estamos nosotros legalmente y cómo son esas tasas que nosotros tenemos? Son tasas económicamente que sí son buenas, la empresa económicamente está siendo rentable o no está siendo rentable. ¿Cómo son esos ingresos y esos egresos que tiene la compañía, que tiene la organización, que tiene la empresa o que tiene mi país? ¿Cómo se comporta económicamente? Tenemos toda la parte sociocultural. Dentro de la parte sociocultural, nosotros debemos tener en cuenta esa distribución geográfica o demográfica, es decir, demográficamente, cómo está constituida esa organización, esa empresa, esa compañía o cómo está constituido el país. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres hay? ¿De qué edad promedio están trabajando, son los trabajadores de esa organización? Que si pertenecen a alguna etnia en especial o no pertenecen a alguna etnia en especial. ¿Tienen alguna raza? ¿Pertenecen a una raza? ¿Qué raza es? ¿Qué tipo de seguridad tiene? ¿Cómo está esa seguridad en ellas? Esas condiciones de trabajo y esas condiciones de salud que tiene esa población. Se está cumpliendo lo que yo les mencionaba anteriormente, lo de la OIT en el 2003, que es la seguridad social para todos. ¿Se está cumpliendo o no se está cumpliendo? ¿O es una de las empresas que se salta eso o no se salta, sino que es tan confiable que tiene a sus trabajadores, los tiene afiliados, les tiene con todas las prestaciones, realmente le hace un seguimiento a esas condiciones de salud y de trabajo a esa persona o no le hace esas condiciones? ¿Presentan algunas barreras socioculturales? ¿Qué barreras, si presentan algunas barreras, qué barreras socioculturales se presentan? ¿Qué barreras socioculturales hay? ¿Qué es lo que me está llevando a mí a que realmente se presenten esos inconvenientes? Nos vamos hacia la parte de tecnologías, esa parte de tecnologías y toda la parte científica, entonces tiene que ver con los inventos tecnológicos, con la innovación tecnológica, cómo está mi empresa, cómo está esa compañía, cómo está esa organización en toda la parte de la innovación tecnológica. Si hacen una innovación tecnológica o no la hacen. ¿Qué avances técnicos y qué avances científicos hay que me ayuden, que realmente estén ahí, que me den a mí como esa confiabilidad de que las cosas se están haciendo con esa parte tecnológica y científica que se debe realizar? ¿Qué cambio entre los trabajadores, las personas que están en esa compañía, son de las personas que son abiertas a esos cambios tecnológicos, a esas nuevas tecnologías,
o son personas que les da miedo a ese cambio, tienen temor a ese cambio tecnológico, a esa innovación tecnológica, y son de los que, ay, como yo no sé manejar esto, me siento rechazado, me siento aislado, y la empresa es de las empresas que dice, pues sí, usted no lo sabe manejar, entonces más bien usted quédese acá y no le hace y no lo motiva como que haya un ascenso o como que vaya aprendiendo cosas nuevas. Entonces, ¿cómo es y cómo vamos hacia esa parte de esos avances tecnológicos y científicos? Nos vamos hacia algo que hoy en día debemos tener presente y son toda esa parte de ecológicos o toda esa parte de ecología. En esta parte de ecología debemos tener nosotros algo tan importante que son esos cambios climáticos. Esas condiciones climáticas, esos cambios que se han dado hacia la capa de ozono, que tantas enfermedades nos han traído, que ha hecho que el mundo y que el país haya cambiado tantísimo y que hoy en día se tengan muy en cuenta esas mediciones, por ejemplo, que debemos medir el ruido, debemos medir la luz, debemos medir todas esas condiciones aerográficas también que nosotros tenemos. Entonces, ese cambio climático, cómo se está manejando en la empresa, cómo se tiene en la empresa y qué se ha hecho. Tenemos nosotros que tener pendientes ese desarrollo político que tiene la empresa, cómo está ese desarrollo político. Ese desarrollo político me deja a mí hacer esos cambios que se deben hacer pendiente a ese cambio climático o a esas condiciones ecológicas que se ven en la empresa, o ese desarrollo político en la empresa no da precisamente para que se puedan llevar a cabo todos estos cambios. Y algo que no podemos dejar atrás, que ya habíamos hablado en una diapositiva anterior, y es toda la parte legal. Aquí debemos tener presente esas leyes, esos decretos y esas resoluciones. No las que nos atañen a higiene y seguridad industrial, sino las leyes también que están hacia salud. Esas leyes de salud, esas leyes de seguridad, la ley que hay del consumidor también. Acordémonos que de acuerdo al sector económico en el que nosotros estemos, hay unas leyes para el consumidor, y esas leyes del consumidor nosotros también las debemos tener presente, pues precisamente para estar haciendo todo lo debidamente y que todo esté precisamente que quepa dentro de esa parte legal, que no nos estemos saliendo de toda esa normatividad que nosotros tenemos y que la empresa, la organización o la compañía o el país se vaya a ver sumergido en algún problema por no tener presente esa normatividad hacia el consumidor. No sé si tengan alguna duda hasta acá, si tengan algún comentario para poder empezar ya a entrar, y con todo lo que hemos visto, con lo que hemos visto en el transcurso de este tiempo, aclararles las dudas que ustedes tienen acerca de los entregables. Precisamente una de las actividades que ustedes tienen presentes para realizar es todo lo que tiene que ver con este diagrama, con estos factores de Pestel. Quiero escucharlos para hacer como un diálogo ya más entre ustedes y yo. Los escucho. ¿Tienen alguna duda? Profe, yo quisiera saber qué diferencia hay entre higiene y seguridad industrial. Es que no me queda muy claro. Bueno, la higiene es todo lo que tiene que ver hacia el trabajador como tal. O sea, esa parte de los elementos de protección personal, que realmente el trabajador esté cumpliendo con lo que tiene que cumplir precisamente para su seguridad.
La seguridad es nosotros como empresa, nosotros como organización, cómo hacemos para que ese trabajador se sienta seguro, esté protegido y le podamos nosotros evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Por eso va unido y por eso se llama higiene y seguridad industrial, porque nosotros no podemos separar lo uno de lo otro. Todo unido son esas medidas de controles y esas medidas que nosotros debemos aportar para las condiciones seguras de ese trabajador. Pero la higiene va más hacia que el trabajador, ¿cómo se cuida él? Él sí utiliza esos elementos de protección personal. Si yo le estoy dando una capacitación y le tengo un adecuado puesto de trabajo, ese trabajador realmente sí cumple esas condiciones, sí se está sentando como está utilizando esa silla ergonómica como la debe utilizar, si tiene el escritorio con los ángulos adecuados para poder tener el movimiento y poder tener un libre movimiento y que no vaya a tener un accidente de trabajo por algún golpe que se pueda presentar, está utilizando o realmente de los que prefiere tener todo en desorden, a mí no me interesa y no está cuidando esa parte. Y por eso ya viene todo lo que es la seguridad, que es lo que nosotros con esa normatividad que tenemos le estamos cumpliendo como empresa para mitigar accidentes y enfermedades laborales. Vale, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. No sé si alguien más tenga preguntas. ¿Hay alguna otra pregunta, alguna otra duda que tengan? Profe, lo que pasa es que yo estaba mirando en el foro que dice que Sí, se debe realizar la actividad número 3 que corresponde a una matriz, pero no sí. sé cómo hacer para ingresar a esa actividad porque a mí no me aparecen las actividades que se deben realizar en el transcurso del curso. ¿No te aparecen ahí en la forma? No, señora, no me da la opción de mirar las actividades. Cuando tú entras a unidad 1, ahí no te aparecen las actividades. Es que ni siquiera me aparece la unidad 1, no me aparece la flechita para avanzar. Pues ahí sí, pues yo voy a compartir pantalla de la plataforma para mostrarte pues la actividad que hay, pero sí deberías entonces mandarnos como un correo o algo para nosotros mirar qué es lo que está sucediendo con la plataforma, porque a ustedes ya les debe aparecer todo en la plataforma, las unidades y todo para que ustedes puedan hacer las entregas, porque las entregas pues las deben subir a la plataforma en los tiempos estimados. O no sé si hacia algún compañero de acá pues le pueda colaborar a la compañera si de pronto con el ingreso, si está haciendo de pronto el ingreso por donde no es. Me voy a permitir compartir pantalla, pero yo sé que a ustedes les sale pues algo distinto de lo que me sale a mí en la plataforma. Sin embargo, si están viendo ahí la pantalla, Sí, señora. aquí donde dice actividad 3 es la de buenas prácticas y esta actividad 3 es la que nos habla de hacer esa matriz comparativa. Esta 3 precisamente es acerca de lo que estábamos hablando del diagrama de Pestel. Si lo ven acá está la parte política, económica, social, tecnológica, ecológica y legal, que fue lo que yo les acabé pues como de mencionar, que tiene que ver con cada uno de estos factores o con cada uno de estos criterios.
y este es el punto de partida. De acuerdo a estos factores, a estos 5 factores, lo que ustedes deben hacer es mínimo definir 3 elementos, es decir, para esa parte política, teniendo en cuenta que todo este factor político lo pueden tomar del país o lo pueden tomar de la empresa donde ustedes estén laborando o de alguna empresa X si desafortunadamente no están laborando, pero tienen acceso, no sé, a alguna empresa familiar o algo, pueden mirar en esa empresa desde este factor político que nos trata de toda la parte de la organización, de las restricciones políticas, de todo lo que es el comercio exterior, cómo se está desarrollando. 3 elementos que haga que se esté cumpliendo este factor político en esa empresa. Y lo mismo vamos a hacer con la parte económica. Si la parte económica es la que nos está hablando de esas tasas de desempleo, de los ingresos y de los egresos que tiene esa empresa, 3 elementos que puedan influir o 3 elementos que puedan contribuir precisamente a que se lleve o a que esa parte económica de la empresa, pues yo sí la pueda demostrar cómo es que es ese factor económico en la empresa. Lo mismo vamos a hacer, vamos a buscar 3 elementos por cada uno de estos factores y eso es lo que vamos nosotros a hacer en esa matriz comparativa. ¿Por qué comparativa? Porque todos estos factores, algunos pueden ir relacionados o correlacionados unos con otros no, otros son totalmente independientes y eso es lo que ustedes pues pueden ir demostrando cuando vayan realizando esta matriz comparativa. Y a lo último, pues ustedes deben justificar por cada elemento una justificación, por eso dicen no menos de un párrafo, o sea, algo muy cortico, cómo contribuyó realmente a que ese resultado se dé, o sea, cómo contribuye que esos elementos, que ustedes hayan considerado como elementos para poder contribuir en ese factor, realmente sí contribuye o no contribuye. Contribuye porque nosotros aquí en la empresa se tiene una política que es esta política nos habla acerca de lo cual tenemos los elementos, por ejemplo, tenemos una organización, tenemos una política interna, o sea, cómo contribuye precisamente para que se pueda estar dando esto y para que esto pueda estar contribuyendo. Como es una matriz, pues se entrega en un formato de Excel. Entonces, teniendo presente esto, mientras de pronto se soluciona lo de tu plataforma para que te puedan aparecer las actividades, teniendo presente esto, ¿tienes alguna duda para que puedas ir desarrollando la actividad? No, señora. ¿Se debe realizar en grupos de 5 personas? Sí, la idea es que lo hagan en grupo, claro. Pues igual, no es una camisa de fuerza. Si ustedes de pronto les queda difícil, pues lo hacen individual. Pero yo creo que a todos nos gusta trabajar en grupo y a todos se nos facilita de pronto entregar algún trabajo o entregar alguna actividad en grupo. Entonces, pues se hacen en grupos de 5 y realizan la actividad. La idea pues es que todos contribuyan y la idea pues es que todos trabajen en esa actividad. Vale, profe. ¿Todas las actividades, la 1, la 2 y la 3, están hasta el 10 de marzo? Sí, señora. Sí, señora. Las 3 actividades se abrió plazo hasta el marzo. Vale, profe, gracias. Bueno, no sé qué otra duda tengan, qué otra inquietud tengan. Erika, tienes la mano levantada. ¿Qué pregunta tienes? Buenas noches, profe. Buenas noches. Bien, sí, señora, muchas gracias. Mi pregunta es sobre la actividad 3. Sí. El segundo link no me dejó abrir. Solamente pude abrir el primer link y el primer. Ok, el segundo link es del decreto 1477 y el 1507. El decreto 1477 es el de la tabla de enfermedades profesionales
Y el decreto 1507 es el que nos reglamenta todo, pues lo de medicina preventiva. Entonces, yo ya los tengo por separado, entonces yo se los envío a ustedes, se los dejo por el foro para que lo tengan. Listo, profe. Otra pregunta. Nosotros Claro que sí. podemos basarnos en alguna organización para poder desarrollar la matriz. No, no necesariamente. Pues si están en una empresa, si tienen una empresa en donde la puedan hacer, pues es mucho más fácil. Pero si no cuentan con la facilidad para poderla hacer en una empresa, ustedes la pueden hacer a nivel país. Lo que pasa es que a nivel país es mucho más macro. O la pueden hacer, por ejemplo, a nivel del departamento, del municipio o de la ciudad o el corregimiento donde ustedes se encuentren. También lo podrían hacer en ese sentido, teniendo en cuenta pues los factores que ya les acabé de mencionar y teniendo presente pues los elementos como les acabé de mencionar, Sí, que es profe. todo lo de Pestel, el diagrama de Pestel. Sí, en este caso nos habla de las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial y pues a mí me queda bastante duda, pues sí he estado Sí, leyendo bastante, pero sí me ha quedado duda, por ejemplo, en la parte de lo que es política, lo de política, ¿no? Digamos, em, eso también podría ser en cuanto a las políticas que manejan las organizaciones para implementar lo que es higiene y seguridad industrial o lo de seguridad y sí. salud en el trabajo. Sí, señora, claro, porque la política, toda esa parte de política nos habla de cómo son esas restricciones, qué restricciones tiene la empresa o si no tiene restricciones, sino por ejemplo es una empresa abierta que tiene todo reglamentado. ¿Cómo es la organización de esa empresa? Esa empresa está tan organizada que tiene una política para esto, tiene una política para lo otro, ¿sí? Cómo está organizada gubernamentalmente esa empresa? Si esa empresa tiene comercio exterior, cómo es el comercio exterior de esa empresa, si lo hacen o no lo hacen, no aplica para todos porque es de acuerdo al sector económico de donde esté esa empresa. Ustedes de acuerdo a esa empresa lo hacen. Ya, profe. Y en la parte que usted nos está diciendo que lo podemos hacer como más general, como en el municipio, eh, o sea, ¿cómo lo podríamos hacer en ese? Entonces, en el municipio, por ejemplo, estamos, no sé, municipio, cojamos Cantagallo, que es el del sur de Bolívar. En Cantagallo, la parte política, la organización gubernamental, es que ellos dependen del departamento de Bolívar, pero las condiciones y toda la parte geopolítica que ellos tienen están centradas en algo que les queda muy retirado, donde ellos no cuentan con el apoyo del gobierno, sino que les toca apoyarse con el gobierno de un municipio más cercano, pero que es de otro departamento y que tiene otras políticas pues diferentes. Eso hace parte de una organización gubernamental, lo cual hace o se dificulta, por ejemplo, el acceso a muchas cosas, se dificulta, por ejemplo, que el gobierno esté allá y pueda implementar unas buenas prácticas porque no sabe realmente las necesidades que tiene el municipio, porque como queda tan retirado del gobierno oficial, no tiene, por ejemplo, como de dónde estar tan pendiente de esa parte política. Obviamente aquí sí cabría lo que es la corrupción. Esa corrupción, toda esa parte de que el gobierno quiere empezar y mandar pues hacia los municipios que ellos consideran que les dan más hacia el departamento y a los que consideran que les aporta menos al departamento, pues les da menos recursos para todas sus actividades. Eso es corrupción y eso hace que políticamente ese municipio no pueda crecer y no pueda tener acceso a todo lo que se debe tener. Porque acordémonos que si ya nos vamos a hablar de municipio en la parte política,
ese gobierno, esa parte política es la que nos da a nosotros de que todos sus habitantes tengan un adecuado aseguramiento, que estén asegurados a seguridad social, valga la redundancia, ¿sí? Tengan una EPS a la cual puedan estar ellos afiliados. Esa parte política es la que nos va a decir que todas esas personas, todos esos trabajadores van a tener derecho y un derecho digno a una equidad y a una igualdad para poder tener todos los servicios. Y obviamente si es un municipio con esas características que les estoy diciendo, pues no van a tener las mismas oportunidades, entonces pues ya va a ser más difícil. Y así también la parte económica, pues los ingresos y los egresos de ese municipio, pues va a tener de pronto más egresos, menos ingresos y pues va a haber una desigualdad en toda la parte económica de ese municipio con respecto a los otros municipios del departamento. Por ejemplo, en la parte económica sería como, digamos que en una organización se tenga el presupuesto para poder implementar el sistema de seguridad industrial. Exactamente, porque aquí ya estábamos hablando de esos ingresos, de esos presupuestos que tienen, de esos productos internos brutos que se tienen y eso hace parte de esos presupuestos para poder implementar un plan de seguridad y salud en el trabajo. Y por otra parte, también tengo una duda en la parte ecológica. Pues yo leí bastante y si lo quiero, por ejemplo, aplicar en una organización, sería como la parte de manejo de pronto de lo que es sustancias que puede de pronto provocar un accidente. Total, Y otra parte, totalmente. ajá, y otra parte sería como también en las lecturas que leí decía la parte del uso racional de energía, de los recursos, que también pues, Todo eso. ajá, todo eso me decía en la parte Sí, ecológica. sí. Entonces, yo Claro, tenía la porque la duda parte si está ecológica, bien. como les venía diciendo, nos habla de todas esas condiciones ambientales. Entonces, cómo está el ruido, cómo está la iluminación y todo lo que todo lo que tú me estás diciendo de esa parte energética, pues hace parte de la iluminación. ¿Hay luz? ¿No hay luz? ¿Cómo se comporta eso? Eso es toda la parte ecológica. Y si hay fuentes hídricas, ¿cómo están esas fuentes hídricas? Ya. Y la parte social. La parte sociocultural, entonces, hay más hombres, hay más mujeres, tienen mayor probabilidad o tienen mayor capacidad de trabajo, o tienen mayor ingreso los hombres que las mujeres. ¿Qué edad hay? Es un municipio, pues, más, que tiende más a como tener una población envejecida, una población joven. ¿Cómo es eso del municipio? O sea, esa parte de edad del municipio. Ya, o sea, en una organización podría implementarlo como más que todo sería la parte de cuántos trabajadores hay en la institución y Exactamente. quién ¿Cuántos decide. trabajadores? Más o menos cuántos son hombres, cuántos son mujeres. No se tiene una igualdad o si hay una igualdad o hay más hombres, hay menos mujeres o cuando se hace el ingreso ingresan, siempre contratan más hombres que mujeres o contratan, sino que hay más hombres porque pues desafortunadamente las mujeres indican a esa empresa y puede suceder, puede suceder. Entonces ahí es toda esta parte. Ah, sí. Muchísimas gracias, profe. Esas eran mis Bueno, dudas. Muy bien. con mucho gusto, Erika. Entonces ya son las 7. Igual esta sesión queda grabada. Yo subo el enlace al foro para que ustedes lo tengan. Cualquier duda, me escriben al foro. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias, profe. Que estés bien. Lo mismo, que estén muy bien. Hasta luego. Vale, profe. Muchas gracias.